Continuamos en nuestra emisión del fin de semana con un invitado muy especial. Pues en CNS Noticias, hoy estaremos hablando con Mario Mejía, que fue uno de los tulueños que estuvo presente en el proceso de empalme del gobierno entrante de Gustavo Petro. Mario, bienvenido a CNS Noticias. Muchas gracias, Diani. Gracias por el espacio. Mario, iniciemos hablando de cómo fue ese proceso que usted tuvo que realizar para poder lograr estar en estos comités de empalme con el gobierno entrante. Bueno, el proceso para llegar a estas comisiones que se reunieron en la capital se dio a través de una juntanza que hubo. Digamos que es importante primero contextualizar que el movimiento indígena en Colombia, distintas organizaciones indígenas del país se juntan y pues llegan en bloque precisamente a este escenario de empalme para abrir espacios a distintos actores y colectivos sociales y comunitarios. Dentro de esas agrupaciones indígenas está la Minga Suroccidente, que es un proceso que es liderado por organizaciones indígenas del suroccidente colombiano. Entre ellas está el CRIC, que es una de las más grandes e importantes a nivel nacional, y a través de esta Minga Suroccidente se le da entrada a distintas organizaciones y grupos para que participen en el proceso de empalme. ¿Cómo llegó yo? A raíz de las movilizaciones del año pasado, en el 2021, en el paro nacional, distintos grupos juveniles que se movilizaron en las calles, que crearon, digamos, unos grupos de resistencia, lo que le llamó las primeras líneas. Ellos, a partir del levantamiento del paro y, digamos, de todo el trabajo que empiezan a realizar en sus barrios y en sus comunidades, se organizan y empieza a tener, digamos, como una incidencia mayor en sus localidades. Entonces, la Minga indígena, que les digo, abre ese espacio para que representaciones de estos colectivos juveniles pues, puedan entrar al proceso de empalme, y allí se postula una compañera de Roldanillo, me postulo yo que vengo del municipio de Tuluá, y nosotros quedamos como delegados de estos distintos municipios del centro y norte del Valle del Cauca para participar del proceso de empalme en Bogotá. Es importante contarle a la comunidad cómo inicia este proceso, desde qué días tuvieron que estar allí y cómo ha sido esa metodología para este proceso de empalme. Más o menos en la segunda semana de julio. Previamente, una semana anterior, ya había ido una primera delegación que fueron, digamos, como las coordinaciones de los distintos sectores, y cuando el movimiento indígena llega a hacer ese trabajo de incidencia en el empalme, pues nosotros llegamos en la segunda semana. El trabajo nuestro dura alrededor de 3 semanas, de hecho todavía hay compañeros y compañeras que están en Bogotá ya trabajando. Hay varios sectores que ya han terminado, por lo menos yo que estuve en el sector trabajo, ya el proceso de empalme culminó, entonces ya está haciéndose es como la compilación de la información y la generación de los informes. Mario, este proceso de empalme con el gobierno saliente y entrante se realizó a través de comités, grupos especiales, ¿cómo se realizó? Listo, el empalme es un trabajo muy técnico donde el gobierno saliente se sienta con el gobierno entrante, y el gobierno entrante se organiza a través de distintas coordinaciones en mesas de trabajo. Entonces, esas mesas están conformadas de acuerdo a los sectores del Estado. Entonces está el sector educación, sector salud, medio ambiente, trabajo, etcétera, y se hace, digamos, una división de distintos profesionales que han tenido mucha trayectoria y trabajo en estos campos, pero también de ciudadanos y ciudadanas que desde sus experiencias y agenciamientos también tienen mucho que aportar en este proceso de empalme. Entonces, básicamente lo que consiste es recibir una información por parte de funcionarios y de directivos del gobierno saliente. Se hacen unas preguntas, digamos, respecto a esa información que se está recibiendo, a los reportes que ellos dan, y luego se generan unos informes para la Comisión Nacional de Empalme, que son quienes deben organizar la información y ya tomar decisiones con base en eso. En el área en el que usted estuvo trabajando en este proceso, específicamente la de la mesa de trabajo, ¿qué se encontró allí y cuáles fueron de pronto esas irregularidades que ustedes pudieron encontrar? La información que se recibe en todos los sectores está ligada con los programas, con los proyectos, políticas que el gobierno saliente desarrolló en su cuatrenio.
se entrega como una información frente a cómo quedan las finanzas en cada cartera, los contratos que se han ejecutado, que faltan por ejecutar, toda la planta de talento humano. Y es una información, digamos, que recibe cada mesa, pero en el proceso de empalme, digamos que se guarda cierta confidencialidad para dar información de lo que se ve allí, porque en primer lugar, pues nosotros no estamos autorizados para dar información a los medios o en ningún otro espacio, que eso le compete como tal a la Comisión Nacional. Lo que se hace es ya enviar la información, entregarla, y ya con ellos, digamos, con una información más suficiente y más rigurosa, ya se sacan conclusiones. Mario, referente a su experiencia como joven en estos procesos tan importantes para el país, ¿por qué cree que es tan importante que cada vez las juventudes se vinculen más a estos procesos? Y ustedes, ¿cuál es esa invitación también que le hacen a ellos para realizar este tipo de veedurías? Sí, claro que sí, porque pues de lo que tenemos conocimiento, en ese empalme solamente 2 personas de Tuluá hicieron parte, hasta donde sea un docente de la UCEBA y mi persona, que soy pues líder social y juvenil del municipio. Es importante primero porque es un espacio, digamos, de mucha rigurosidad técnica, entonces no es que sea muy sencillo entrar, y que de alguna forma quienes llegan al proceso de empalme también llegan de acuerdo, digamos, como una trayectoria de trabajo que se ha venido realizando desde distintos sectores o ámbitos de incidencia social y política. Si bien nosotros como colectivo y Mario en este caso participamos directamente en la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia, nosotros no venimos en representación del pacto histórico, sino que este escenario de participación se da es por un trabajo más de base y digamos, de juntanzas con estos colectivos juveniles del Valle y digamos, en hermandad con el movimiento indígena. Entonces, digamos que el reto que allí se asume es bajar esa información que se obtiene en la capital, empezar con un proceso que continúa ya la próxima semana, que se le denominó Empalme Social, donde van a haber unas delegaciones y se van a conformar unas mesas de trabajo para hacer ese empalme con la comunidad, digamos que son espacios abiertos para que la gente pueda llegar y participar, y no solamente nutrir el proceso de empalme que se está dando ahorita, sino también empezar a generar insumos para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Además de ese empalme social al que usted hace referencia, ustedes como colectivo juvenil, ¿qué continuarán haciendo ahora? ¿Realizarán algún tipo de seguimiento frente a este plan de acción del gobierno entrante? Sí, digamos que la apuesta ahorita es concentrarnos en trabajar en lo que ahorita estamos, que es hacer un buen tránsito para este gobierno actual, que consideramos es un gobierno histórico en el país, porque es el primer gobierno alternativo, el primer gobierno de izquierda que se posiciona en Colombia. Entonces la labor es primero contribuir a que esas reformas y todo ese trabajo que se está proponiendo desde el Congreso, desde el Ejecutivo, pues tenga un respaldo social, porque en últimas sabemos que son apuestas que van en beneficio del pueblo colombiano. Y digamos que ya en términos de lo local, sabemos que para el próximo año se vienen las elecciones regionales, y todos esos liderazgos locales, regionales, deben estar, digamos, muy atentos frente a cuáles van a ser esas personas que van a liderar las apuestas de cara a lo municipal, a lo departamental, y que la sociedad en su conjunto pues esté muy atenta a cuáles son las personas que van a escoger para que dirijan las distintas administraciones locales. Mario Mejía, es importante dejarle un mensaje a los jóvenes, debido a que gracias a esa trayectoria social que usted ha tenido en el municipio y en el Valle del Cauca, pues han logrado tener estos espacios ya en el gobierno nacional. ¿Qué mensaje hay que decirles a todos estos que lideran algunos colectivos? Justo por esta relación que les cuento que hubo con la movilización del año pasado, es importante tener en cuenta que a raíz de lo que sucedió en el paro nacional hubo un despertar de las conciencias. Para mí Colombia en este momento tiene un nivel de conciencia política mucho más arraigado, ¿sí? De alguna forma, por eso en las elecciones se le dijo no al continuismo, ¿sí? Por eso en las elecciones
se votó por una alternativa distinta y mucho de ese cambio es producto del papel que tuvieron las juventudes, no solamente en el paro nacional, sino en las elecciones, ¿sí? Porque de alguna forma asumieron el poder, asumieron el compromiso histórico que en este momento nos compete, y el llamado es a que sigamos generando procesos de incidencia en lo local, participando desde todos los ámbitos posibles, desde lo ambiental, desde lo artístico, lo cultural, lo social, desde los medios de comunicación, porque en últimas hay que seguir generando opinión, hay que seguir fomentando un pensamiento crítico y hay que seguir trabajando por construir un país que nos brinde mayores garantías democráticas y de vivir en paz, en últimas, que es lo que queremos. Mario Mejía, líder social del municipio de Tuluá y uno de los tulueños que hizo parte del proceso de empalme del gobierno entrante, gracias por acompañarnos en CNS Noticias fin de semana. Muchas gracias, Diana, y un saludo para todas las personas que nos están viendo.